Si tú le quitas a la Iglesia hasta sus mismas catedrales, hay cosas que tienen que enfadar a Dios, evidentemente, que Dios tiene que decir, hasta aquí hemos llegado, ahora voy a hablar yo. El católico que me esté escuchando ahora mismo en su casa, él puede quedarse muy tranquilo. El rayo de la ley va a caer sobre los pastores. Las disposiciones legales van a arrebatar templos, van a impedir el que los obispos puedan decir determinadas cosas, pero el que tiene una familia y está en su casa y tiene sus hijos, que se quede muy tranquilo. No va a venir un agente de la Gestapo en mitad de la noche a detenerle. No, no, no. Lo único que quiere la sociedad es, si nosotros no tenemos nada contra la religión, ustedes quédense en su casa. En su casa recen el rosario, hagan lo que quieran. ¿Que quiere usted leer la Biblia? Lea la Biblia. Ellos, el demonio, lo sabe muy bien. Si yo destruyo completamente todo lo que sustenta el reino de Dios, el sacerdocio, el sacrificio eterno que se ofrece sobre el altar, los templos donde se reúnen, etcétera, etcétera. Si yo quito todo eso y dejo a las familias sueltas, ellas, la inmensa mayoría, poco a poco se irán marchitando, poco a poco irán pensando como el resto de la sociedad. Hay que tener muy en cuenta que ellos van a poder decir, y con toda verdad, no, no, ustedes sigan creyendo en lo que quieran, si nosotros somos los primeros que creemos en la libertad. A nosotros déjenos la sociedad. Lo único que primero pretendimos ya en los años 70 era quitar a la Iglesia de los ámbitos institucionales. Después ya no era solo la Iglesia, era a Dios. Después, déjenos a nosotros la sociedad. Usted haga lo que quiera dentro de los templos, pero la sociedad es de la modernidad, fuera. Y después el siguiente paso es ya los templos. Ya después el que queden decenas de miles de familias aisladas en sus casas o simplemente reuniéndose con algunos amigos, saben que la mayoría de ellos no resistirán esta tempestad. ¿Qué pensar de una situación como esta? Bueno, la Biblia es clara. Al final Dios triunfa. Al final el bien triunfa. Al final el Señor no puede perder. Él es el Señor. Cuanto más grande sea la tribulación, mayor será el triunfo. Porque no estamos hablando, cuando esto suceda, de una etapa intermedia, de una etapa simplemente más de la historia. Estamos hablando de la gran lucha, de la gran batalla, pero cuando eso suceda, lleva a la gran victoria. Cuanto peor sea la derrota, cuanto más por los suelos quede todo, más se le fuerza a la justicia divina a intervenir para erradicar la iniquidad de un modo más radical. Entonces, por poner solo un ejemplo, si en 1936 un miliciano entrando en una iglesia, en un monasterio, en cualquier catedral de todas las zonas de la República, le hubiera dicho, mira, todo quemado, los techos se han hundido por el incendio que hicimos dentro, todo está lleno de escombros, hemos hecho befa de todos los santos que quedaron en la plaza delante de la catedral, nuestros milicianos se vistieron con las casullas. Esto no son ejemplos hipotéticos, hay fotos que se hizo todo esto. No es que se destruyera una catedral o dos, se quemaron todas las iglesias que había en territorio republicano. Míralo todo destruido. Si Dios existiera, Dios tenía que haber intervenido. Pues le podría haber dicho a la otra persona si hubiera tenido el don de profecía. Míralo, todo está efectivamente hecho añicos, hasta físicamente los templos destruidos,
todos los sacerdotes, todos los habéis matado, todos los que atraparon fueron 4.013 obispos, todos los habéis fusilado o torturado y después matado, y sin embargo, dentro de simplemente 2 años más, los templos todos serán reconstruidos. Los seminarios van a estar llenos, los monasterios van a tener una época de florecimiento como nunca lo han tenido hasta ahora, ni siquiera en la Edad Media. El país va a ser confesionalmente cristiano. Parecía imposible, y sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Con lo cual, yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Llega un momento en que Dios dice, ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia.